Eres lo que haces, no lo que dices que haces. Desconozco qué persona dijo esta frase, pero es cierta. Si tú te paras en un salón de clases frente a un grupo de alumnos y das una cátedra de cualquier materia de manera rutinaria, entonces eres un profesor. Si vas a competir en maratones regularmente, entonces eres un corredor. Si vendes raspas afuera de un hospital y con eso te ganas la vida, entonces eres un vendedor de raspas. Ahora, si te autodescribes como una persona paciente, pero en cualquier oportunidad haces una rabieta y te notas desesperado, entonces no eres paciente. Si dices que eres íntegro, pero aceptas sobornos y te corrompes, entonces no eres íntegro, eres lo que haces. Porque lo que realmente haces y como realmente te comportas es lo que te define correctamente. No eres lo que dices que eres, porque las palabras no son suficientes. Las acciones son las que definen quién eres. Por lo tanto, hacemos lo correcto al definirnos como lo que hacemos. Pero cuando hablamos de ideas, cuando nos referimos a ideologías, es ahí donde el problema comienza. Explico. Los individuos tenemos la necesidad de formar parte de un grupo. Aristóteles decía que el hombre es un ser social, porque necesitamos a los otros para sobrevivir. Es imposible que una persona viva de su individualidad por siempre. Para empezar, ni siquiera se puede reproducir. Esta necesidad de formar parte de un grupo es extremadamente poderosa. Buscamos formar parte de colectivos, consciente o inconscientemente. Todo eso tiene un valor muy importante porque nos sentimos protegidos, sentimos que somos respaldados y sentimos que no estamos solos. Aquí entran las ideologías. Las ideologías son un conjunto de ideas o creencias religiosas, filosóficas, sociales, políticas. Un grupo de ideas que buscan un determinado orden social o individual. Por consiguiente, debido a esta naturaleza, cuentan con cientos de miles de adeptos a lo largo del globo o en determinada región. El hecho de que te identifiques con una ideología te hace entrar al grupo de personas que siguen esta ideología. Te haces parte de un colectivo. El problema no está en el hecho de formar parte de un colectivo. Como ya dijimos, eso es algo necesario. El problema está en qué es lo que hacemos para formar parte de ese colectivo. Decir que eres de cierta ideología no necesariamente significa que lo lleves a la acción. ¿Puedo yo decir que soy budista porque me gusta el budismo? Por supuesto que no. El que hayas leído un libro del Dalai Lama y compartas frases de Buda en tu perfil de Twitter no te hace budista. No vas a ser budista hasta que, no sé, sigas el noble camino óptuple y practiques meditación constantemente y te hayan hecho una peregrinación en algún templo en Nepal, no sé. En este caso, te gusta el budismo o simpatizas con ciertas ideas del budismo, pero no eres budista. El etiquetarte como budista cuando no lo practicas no tiene sentido. Y el etiquetarte con ideologías políticas es aún más peligroso. Explico por qué. Hace algunos años, cuando comenzaba esta rabieta del aborto legal en Estados Unidos, recuerdo que lo vi con disgusto. Voy a ser sincero aquí. A mí nunca me han gustado las manifestaciones. De ningún tipo. Probablemente porque nunca he tenido la necesidad de manifestarme y porque he vivido en relativa paz. No soy alguien a quien le guste el desorden. Y cuando yo veía el desorden en plazas públicas y muchas muchachas jóvenes rayando paredes y haciendo destrozos, automáticamente hizo que me desagradara el movimiento del aborto legal. Mis razones no tenían que ver ni con la biología ni con la importancia de la vida. Simplemente no me gustaba ver desorden y pues iba a estar en contra de ello. Me enteré poco después de este movimiento conservador que estaba claramente en contra del aborto legal por cuestiones religiosas. El saber que este movimiento se oponía a lo que a mí me había causado desagrado hizo que me llamara la atención. El movimiento conservador, aparte de su idea antiabortista, favorecía un llamado proteccionismo a los valores cristianos, al anticomunismo, a un gobierno limitado. Era básicamente un partido de derecha americano. Como este movimiento estaba en contra del aborto legal, no tardé mucho en etiquetarme a mí mismo como conservador. Y en ese momento comencé a simpatizar con todas las ideas del conservadurismo americano. ¡Todas! Libre porte de armas, los americanos primero, drogas ilegales, aborto ilegal, estado mínimo, límites a la inmigración, todo. Lo gracioso es que antes nunca me habían interesado esos temas.
y luego de repente ya tengo opiniones fuertes al respecto. ¿Estado mínimo? Nunca antes me había puesto a pensar sobre qué significaba siquiera tener un estado mínimo. Pero como lo decían los conservadores, pues lo apoyo. ¿Libre porte de armas? Esa es una cuestión demasiado compleja que necesita muchísima información empírica para poder tomar una decisión más o menos correcta. Pero como lo dicen los conservadores, pues lo apoyo. Los americanos primero. Ni siquiera soy americano. Pero como lo dicen los conservadores, pues lo apoyo. Estaba claramente definiéndome como algo que ni siquiera hago. Identificándome con algo de lo cual ni siquiera estoy convencido por qué lo apoyo. Pero todo eso por la necesidad consciente o inconsciente de querer decir que formo parte de algo. De querer etiquetarme a mí mismo y poderme decir que soy algo. Ese es el peligro de etiquetarte con ideologías políticas. Sacrificas tu criterio para que se moldee a una ideología. Y pasa con todas. Con los conservadores, con los socialistas, con los libertarios, con las feministas, con los nacionalistas, con todo. Etiquetarte es vender tu capacidad de reflexión a ideas masticadas. Todo conjunto de ideas necesita ser evaluado y criticado. Nada es perfecto. Eso es imposible. Especialmente en las ciencias sociales. Puedes simpatizar con ideas, creencias de cierta ideología, pero tienen que ser puestas en duda apropiadamente. En teoría todo suena muy bonito cuando ve a estas personas en redes sociales, etiquetándose a ellas mismas debajo de su foto de perfil. Comunista, anti-desigualdad, pro-choice, pro-libre mercado, anti-zurdos, economista austriaco. Dejan ver nada más que están completamente vendidas a su ideología. No las veo como personas con las que pueda hacer un intercambio de ideas saludable, porque de alguna forma poseen la verdad absoluta. El decir que eres de cierta ideología, difícilmente lo veo creíble. El decir no necesariamente es hacer. Eres lo que haces. Eso sí tenlo por seguro. No eres lo que dices. Por lo tanto, no te etiquetes. Porque hacerlo es forzar a tu criterio a moldearse a un conjunto de ideas. No te etiquetes. No regales tu razonamiento. No te etiquetes. Porque te haces esclavo de la ideología.